وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبعث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذين تسألون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يؤت الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير حديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Todas las alabanzas pertenecen a Allah, a Él lo glorificamos y nos encomendamos. Nos refugiamos en Allah del mal que hay en nuestras almas y la maldad de nuestras acciones. A quien Allah guía, nada ni nadie lo podrá desviar, pero a quien Allah desvía, nada ni nadie lo podrá guiar. Atestigo que no hay ninguna divinidad que merezca adoración excepto Allah, único y sin asociados. Y atestigo que Muhammad es su siervo y mensajero. Hermanos y hermanas en el Islam, tengamos temor de Allah, pues la piedad es la mejor provisión y el camino más recto que todos debemos seguir. Dice el Altísimo en el Sagrado Corán: oh creyentes, teman a Allah como es debido y no mueran sino musulmanes sometidos a Él. Oh seres humanos, tengan temor de su Señor, que los ha creado de un solo ser, del que creó a su esposa, hizo descender de ambos muchos hombres y mujeres. Tengan temor de Allah, en cuyo nombre se reclaman sus derechos, y respeten los lazos de parentesco que los observa. Oh creyentes, tengan temor de Allah, y hablen solamente con la verdad, y hablen solamente con fundamento. Si lo hacen, Él hará virtuosas sus obras y perdonará sus pecados. Quien obedece a Allah y a su mensajero obtendrá un triunfo grandioso. La mejor palabra es la del libro de Allah, y la mejor guía es la guía de Muhammad, y el peor de los asuntos son las innovaciones, pues ellas son un desvío, y todo desvío conduce al fuego del infierno. Alabado sea Allah, el más sabio, quien dice en su libro sagrado: وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Dice el Altísimo en el Sagrado Corán: y ciertamente los pondremos a prueba con algo de temor, hambre, pérdida de bienes, de vidas y de frutos. Pero da la buena nueva a los pacientes, aquellos que cuando son alcanzados por una desgracia dicen: en verdad pertenecemos a Allah y a Él
retornaremos. Esos son los que reciben bendiciones y misericordia de su Señor, y ellos son los bien guiados. Hermanos, estas aleyas que están en Surat al-Baqarah son un mapa para nosotros, una brújula para el creyente que busca comprender el propósito del sufrimiento. Allah nos revela que no solamente vamos a ser probados, sino cómo debemos reaccionar cuando seamos probados y qué recompensa tenemos cuando seamos de aquellos que responden correctamente. Es la forma como Allah nos educa, nos muestra que la prueba no es castigo, sino una forma de purificación y de elevarnos todos. El sabio del Islam, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, explicó: las pruebas son el fuego que purifican el oro de la fe. Eliminan la escoria del alma hasta que el corazón queda libre del orgullo y de la autosuficiencia. Así, cuando el musulmán enfrenta una pérdida, un dolor, no debe pensar: ¿por qué yo? ¿Por qué me está pasando esto? Sino más bien: ¿qué quiere enseñarme mi Señor con esto? La prueba revela el contenido del corazón. Quien es sincero en su fe se acerca más a Allah. Quien solamente busca beneficios materiales se aleja. El mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dijo: cuando Allah el Altísimo ama a un siervo, lo somete a pruebas. Quien acepta con paciencia tendrá su complacencia, y quien se queje tendrá su desagrado. Y es aquí cuando Allah el Altísimo nos dice con qué cosas vamos a ser probados. Nos dice: وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَيْءٍ, van a ser probados con un poco. Bishayin no quiere decir con todo, sino con parte de. El khawf. ¿Qué es el khawf? El khawf es el miedo a lo que desconocemos, el miedo que puede sentir una persona a perder el trabajo, la estabilidad, la seguridad, el miedo que tiene ahora tal vez la sociedad por las tensiones sociales, las políticas, las cosas económicas, la incertidumbre, el miedo a lo desconocido o el miedo al mal que se acerca. Entonces, hemos de ser probados ¿con qué? Vamos a ser probados con el miedo, con el yo, con el hambre. ¿Y qué es el hambre? No es solamente la falta de alimento, sino la escasez de oportunidades, el desempleo, la inflación y todo lo que conlleva al hambre. Y después, ¿qué más dice Allah el Altísimo? وَالنَّقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ, y con pérdida de bienes, el colapso de negocios, la crisis financiera, incluso la pérdida de reputación, o incluso la pérdida de esfuerzo de años. Después, ¿qué dice el Altísimo? وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ. ¿Qué son los anfus? ¿Qué son? Son la pérdida de vidas, la muerte de un ser querido, una enfermedad incurable, el vacío emocional que deja a una persona cuando se va. Y dice el Altísimo también: وَالثَّمَرَاتِ, cuando dice el naqs, وَالثَّمَرَاتِ, y pérdida de frutos, que es el esfuerzo no compensado, proyectos frustrados, hijos que tal vez uno siente como perdidos porque se han ido por otro camino. Todo esto es parte de la prueba de Allah. Todo esto le puede suceder a la persona que es creyente como a la persona que no es creyente. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo reacciona el creyente? Ya es ahí cuando dice Allah el Altísimo: وَبَاشِرِ الصَّابِرِينَ, y da buenas nuevas. ¿A quiénes? A los pacientes. La buena nueva no es la desaparición de ese dolor,
sino el crecimiento del creyente, la madurez espiritual, la certeza en el decreto de Allah. Aquellos que cuando se les presenta todo esto, ¿qué dicen? الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Aquellos que cuando se les presenta estas dificultades, cuando se les presentan estos problemas, dicen, ciertamente somos de Allah, reconocemos que somos de Allah y que volvemos a Allah. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu dijo, encontramos lo mejor de nuestras vidas en la paciencia. Y Hassan al-Basri dijo, la paciencia es el tesoro del creyente. Si lo pierde todo. Y aquí es evidente esto, cuando Allah el Altísimo nos enumera cómo vamos a ser probados. Y dice, وَبَاشِرِ الصَّابِرِينَ, y da buenas nuevas a los pacientes. Aquellos que son pacientes cuando les sucede todo esto. Si no hay la paciencia, ¿cómo vas a llevar todo esto? Vas a caer en la desesperación, vas a caer en la incredulidad, vas a caer en lo más bajo. Pero la diferencia de aquellos que caen y que se elevan es la paciencia. Por eso Allah da buenas nuevas a los pacientes. Allah da buenas nuevas a aquellos. Porque no quiere decir que no estás sintiendo dolor, sino que dominas tu respuesta ante este dolor. Ibn Abbas, exagente del Corán, dijo que la persona sabia reacciona ante la calamidad con 3 cualidades. La primera de ellas, reconoce que es el decreto de Allah. Y cuando reconoce que es el decreto de Allah, evita la desesperanza y busca un beneficio espiritual del evento. Así dice Allah en Altísimo en Surat Zumar, cuando dice, إِنَّمَا يُؤَفَ الصَّابِرُونَ أَجْرٌ بِغَيْرِ حِسَابٍ. En verdad, los pacientes recibirán la recompensa sin medida. El sabr, la paciencia, no tiene límite, porque la paciencia implica tener confianza. Uno no es paciente porque deja pasar las cosas. Eso es desesperanza. Paciencia implica soportar el dolor, responder al dolor, no con desesperanza, sino con esperanza. Y eso lo hace quien es creyente. Y eso lo hace quien tiene certeza de que las pruebas vienen de su Señor. Y de que estas pruebas, si no fuese por su Señor que las decretase, no las sucediera. Pero es Allah quien las decreta, y Él sabe en su sabiduría a quién y por qué las decreta. Pidamos a Allah, el Altísimo, que nos haga de los pacientes ante las adversidades, que nos haga de aquellos que se conforman de buena forma con su decreto, de aquellos que siguen el camino recto. Pidamos a Allah que perdone nuestras faltas. Hermanos y hermanas, pidan perdón por sus faltas, de la misma forma pido yo perdón por las mías y las suyas. إن الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبعث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذين تسألون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Todas las alabanzas son para Allah. A Él lo glorificamos y nos encomendamos. Nos refugiamos en Allah del mal que hay en nuestras almas y la maldad de nuestras acciones. A quien Allah guía, nada ni nadie lo podrá desviar, pero a quien Allah desvía, nada ni nadie lo podrá guiar. Atestigo que no hay ninguna divinidad que merezca adoración excepto Allah único y sin asociados. Y atestigo que Muhammad es su siervo y mensajero. Hermanos y hermanas, en el Islam tengamos temor de Allah, pues la piedad es la mejor provisión y el camino más recto que todos debemos seguir. Dice el Altísimo en el Sagrado Corán: oh creyentes, teman a Allah como es debido y no mueran sino musulmanes sometidos a Él. Oh seres humanos, tengan temor de su Señor, quien los ha creado de un solo ser, del que creó a su esposa e hizo descender de ambos muchos hombres y mujeres. Tengan temor de Allah, en cuyo nombre se reclaman sus derechos, y respeten los lazos de parentesco que Él los observa. Oh creyentes, tengan temor de Allah y hablen solamente con la verdad, y hablen solamente con fundamento. Si lo hacen, Él hará virtuosas sus obras y perdonará sus pecados. Quien obedece a Allah y a su mensajero, en verdad obtendrá un triunfo grandioso. Alabado sea Allah, quien hace descender su misericordia sobre los corazones pacientes y promete aliviar a aquellos que perseveran. Cuando llega la aflicción, el creyente pronuncia: Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En verdad pertenecemos a Allah y a Él retornamos. Estas palabras son un escudo para el alma. Ibn Kathir, cuando explica el significado de Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, dice: quien dice esta frase con certeza, Allah le concede algo mejor de lo que perdió. Cada calamidad se transforma en un campo de entrenamiento para la fe. Y así lo vivieron, ¿quiénes? Las mejores personas. ¿Y quiénes eran las mejores personas? Los profetas de Allah. Nuh, alayhi salam, soportó el rechazo de su pueblo. Ibrahim, alayhi salam, enfrentó el fuego de Nimrud. Yusuf, alayhi salam, fue encarcelado injustamente. Ayub perdió todo y aún así nunca perdió su confianza en Allah. Nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fue expulsado de su tierra, herido en batalla, perdió a sus seres más queridos, pero en todo momento dijo: Alhamdulillah ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Y cuando uno tiene esta certeza en el corazón, Allah promete recompensas. Recompensas que ningún tesoro del mundo puede igualar. Cuando dice as-salawat, las bendiciones de Allah, la atención personal de Allah el Altísimo está sobre su siervo. Ibn al-Qayyim describe como el contacto espiritual directo entre el Señor y quien sufre la causa. La rahma, la misericordia de Allah,
La suavidad divina envuelve el corazón, locura del rencor y fortalece ante las caídas. Y el Huda, la guía, la claridad interior que permite distinguir entre la desesperación, la confianza, entre rendirse y perseverar. Entonces, ¿quieres ver a una persona que ha triunfado ante las adversidades? ¿O quieres sentirte tú una persona que ha triunfado ante las adversidades? Vas a tener estas cosas en tu corazón. Vas a tener tranquilidad. Vas a tener rahma, porque no vas a buscar la venganza. Y vas a tener la distinción, la guía de Allah para encontrar qué es verdad y qué es falso. Y esto se manifiesta evidentemente cuando sientes calma frente a la dificultad, serenidad, porque confías en el decreto de Allah y tienes esa tranquilidad aunque se desmorone el mundo, de la certeza de que estás actuando correctamente y de que estás siguiendo la guía de Allah. Hoy, aquí, en nuestro entorno, cada quien tiene sus pruebas y cada quien está siendo probado de diferentes formas. Pero todas estas formas están dentro de lo que Allah ha dicho que el creyente ha de ser probado. Algunos no tendrán trabajo, otros van a ser perseguidos, rechazados. Aquí la tenemos mucho más fácil. Nuestros hermanos en otros países, en guerras, en conflictos, perseguidos, asesinados. Pero la desesperación o el sentimiento que tenga cada quien es muy personal. La paciencia no significa permanecer pasivos ante la injusticia. Significa actuar con sabiduría, sin ira, sin romper los límites de Allah. La verdadera paciencia es soportar con obediencia, no con inacción. El musulmán que es paciente, trabaja, busca las formas, los medios, ayuda a su hermano, se esfuerza. Y si está la calamidad sobre él, lucha contra ella. Dice Allah el Altísimo en Surah Al-Talaq: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ مَا لَا يَحْتَسِبُ. Y quien teme a Allah, Él le abrirá una salida y le proveerá desde donde no lo espera. Quien teme a Allah y permanece paciente, no se ahoga en la crisis, sino aprende de ella y sabe flotar sobre esto. Y tenemos ejemplos. Cuando Aisha radiallahu anha fue calumniada, soportó con firmeza y dijo: sabré tener paciencia porque Allah está conmigo. Su paciencia fue recompensada con la revelación de leyes que la defendieron y la honraron para siempre. Cuando el profeta sallallahu alayhi wa sallam aún estaba en Meca, fueron sus compañeros y le preguntaron: oh profeta, ¿hasta cuándo debemos de aguantar esto? Refiriéndose a la persecución, refiriéndose a que los musulmanes no podían practicar su religión, refiriéndose a que los musulmanes eran maltratados y muchas veces asesinados. Y el profeta les dijo: hubo naciones anteriores de ustedes con profetas que fueron perseguidos. Incluso
eran torturados con peines de hierro que les sacaban no los cabellos, sino el cuero cabelludo de sus cabezas. Y la gente que estaba con ellos nunca se ha preguntado, ¿y esto hasta cuándo? ¿Qué nos enseña? Que la paciencia es tener confianza también en los tiempos de Allah. Entender que la constancia en nuestras buenas acciones, la constancia en oponernos a la injusticia, la constancia en el trabajo correcto, la constancia en establecer el bien, tiene una recompensa. Y esa recompensa está la más grande en la próxima vida. Y si está en esta vida, Allah determina el cuándo y el cómo. Hermanos, la verdadera victoria no está en evitar las pruebas, sino salir de ellas con el corazón más unido hacia Allah. Cada pérdida puede ser una llamada, cada llanto una súplica, cada dificultad una puerta abierta a la misericordia divina. Por eso dice Allah en el Altísimo, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, y da buenas nuevas a los pacientes. Allah el Altísimo, quien nos prueba, quien nos ama, que nos fortalezca de paciencia, que nos ilumine nuestros corazones con fe, que nos dé serenidad en la dificultad, que nos haga de aquellos que dicen Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, con el corazón sincero, que cubra con su rahma a los oprimidos, a los huérfanos, a los pobres, y conceda la victoria a nuestros hermanos en Palestina, en Siria y en todas las tierras del Islam. Que nos guíe a nosotros en esta tierra hacia la justicia, la compasión y la estabilidad. Que no nos dé más pruebas de aquellas que podemos soportar, y que haga que nuestras pruebas sean medios de purificación y ascensión, y no que nos aleje de ellas. Hermanos y hermanas, pidan paz por nuestro profeta Muhammad, tal como Dios lo menciona en el Sagrado Corán. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ciertamente Allah y sus ángeles bendicen al profeta. Oh creyentes, pidan paz y bendiciones por él. Oh Allah, concede paz y bendiciones a nuestro profeta Muhammad y a sus familiares y a todos sus discípulos y a quienes sigan su guía de buena manera hasta el día del juicio final. Oh Allah, da tu complacencia a todos los compañeros de tu mensajero, de quienes fueron destacados Abu Bakr, Omar, Uthman y Ali. Complácete también con todos los seguidores de estas nobles personas, quienes siguen su guía hasta el día de ajuste de cuentas, y con nosotros los presentes, pues tú eres en verdad el más clemente, el más misericordioso. Oh Allah, enaltece y dignifica el Islam de los musulmanes. Oh Allah, protégenos del mal de nuestros detractores. Oh Allah, líbranos de los problemas, del encarecimiento de los productos, de la propagación de las enfermedades. Oh Allah, líbranos de la usura y del interés monetario. Oh Allah, líbranos del adulterio y la fornicación. Oh Allah, líbranos de las dificultades y las tribulaciones. Oh Allah, líbranos de la perversión y la corrupción oculta y evidente. Oh Allah, perdónanos. Oh Allah, perdónanos. Oh Allah, perdónanos. Y perdona a nuestros hermanos creyentes que ya fallecieron. Y no hagas que nuestro corazón se encierre el odio y el desprecio por los que han creído en ti como se debe. Tú eres el más bondadoso, el más misericordioso. Amén. Ya Rabbil Alamin. الله أكبر الله